vehemente del modelo económico, sobre todo para quienes justamente profitaban de él. Y también se viene dando ese fenómeno de que estamos pasando una transición a la democracia justo en estos 30 años, 40 años, perdón, de los 30 años, en que seguíamos bajo el cerrojo, bajo la constitución tramposa de 1980. En el séptimo año, luego del golpe contra Salvador Allende, del gobierno de la Unidad Popular de 73, en 1980, el dictador intenta legitimar su poder y construir un modelo basado en lo que vinieron a ser los llamados Chicago Boys en Chile. Chilenos de las clases altas, de la Universidad Católica, creo que todos, participaron de la Escuela de Chicago, conocieron a uno, si mal no me equivoco, Milton Friedman, trabajaron junto a muchos de esos ingenieros sociales que querían finalmente oponerse en un mundo polarizado al modelo comunista, digámoslo así. Y además de su anticomunismo, eran personas bastante anti-Estado, sobre todo, y anti-procesos populares, y todo lo que significara Latinoamérica, una construcción de pueblo más allá de lo que conocen los norteamericanos o los europeos. En Chile, además, hay que agregar un componente, igual que en el Ecuador, en Sudamérica, de identidad precolombina, pueblo originario, cual sea la definición de todas las culturas que existían en este territorio, en el Abya Yala. Y en ese contexto, esta imposición se enmarcó en la Constitución de 1980, que definió al dictador como amo y patrón en unas elecciones sumamente eh, poco válidas, poco legítimas. No contábamos con padrón electoral en 1980, además de una campaña del miedo de verdad, del terror. Existían detenciones arbitrarias, desapariciones, tortura y asesinatos, como está establecido en el informe RETIC de Derechos Humanos, en el mismo momento que se estaba votando, digamos. Y fue una constitución que ganó por un plebiscito, pero la oposición no lo... una oposición, digamos, que está oculta, casi que en la marginalidad, y de repente un expresidente como Frei Montalva, en uno de sus discursos en contra del tirano, dijo que lo primero que había que cambiar era la Constitución. Dato no menor, porque cuando en 1988 se realiza un plebiscito para sacar al dictador, que finalmente todos conocemos como el sí y el no, donde ganó el no a Pinochet, con un porcentaje no tan abrumador como este, pero fue una gran lección de democracia porque alcanzamos niveles de participación solo superados por la experiencia de este domingo. En la población de ese tiempo, de 1988, que votaron cerca de 6.900.000, fue un porcentaje superior al 80% de participación, muy alto. Hablo del 88, ¿no? Y luego, el 89, se elige presidente, y ese presidente que salió electo por la concertación, llamado Elwin, fue una persona que negoció no tocar la Constitución, administrar el modelo que definía la Constitución de Pinochet. Sí, tuvo un montón de otros puntos referente a la pluralidad y a la tolerancia política, referente a la reforma tributaria, las primeras investigaciones en torno a la corrupción y a las violaciones de derechos humanos del tirano. Pero lo que viene a suceder aquí, los años de la transición a la democracia, desde el 90 hasta, digamos, el 2019, fue una transición bastante larga. Fue esta administración del modelo en el cual, de alguna medida, existía en sectores políticos de la izquierda chilena un llamado a cambiar la Constitución como siempre. Y existía un sector que fue mayoritario en su tiempo, que finalmente prefirió reformar el modelo con pequeños elementos. De hecho, Ricardo Lagos, presidente del 2000 al 2006, tuvo una reforma a la Constitución, pero sacando elementos que eran, no sé, del siglo decimonónico, como senadores designados, un montón de trabas antidemocráticas que eran enclaves de la dictadura, enclave autoritario, como lo dice el señor Garretón. Y no sé cuánto tiempo me queda. Quería plantear este hecho de que existían sectores políticos que durante...
¿Cinco? Durante la, Sí, sí, todavía tienes... durante la transición a la democracia, estos sectores, en gran medida impulsados por el Partido Comunista, otros sectores de izquierda que fueron surgiendo en ese tiempo, levantaron con mucha fuerza la nueva constitución. El proceso histórico llegó a un punto en el que esta administración se acabó de golpe. Parecía que casi todo el país adulto había elegido después del agua a Michelle Bachelet para que tuviera un gobierno mucho más ciudadano, en contexto en que Sudamérica estaba viviendo procesos profundamente revolucionarios. Kirchner, Lula, Correa, eh, Ecuador mismo, creo que desde el 2006 en adelante comienza todo su proceso de revolución ciudadana, si no me equivoco, en los años. Y Venezuela, claro, claro que viene al caso. Y viene el estallido o la movilización secundaria donde yo participé, donde muchos jóvenes menores de 18 años tomamos la decisión de votarnos en rebeldía y no ocupar los colegios como para lo que se ocupaba, sino que para deliberar, sino que para proponer temas. Y uno de ellos, de los principales puntos, fuera de la eliminación del LOCE, o sea, perdón, fuera de la mejora de la educación pública, era la derogación del LOCE, que era una ley orgánica constitucional que justamente atañía al Estado, perdón, a la Constitución que regía este Estado liberal, este Estado neoliberal, este Estado subsidiario. Y justamente empieza desde esa movilización el ánimo popular por querer transformar la Constitución ya con ánimo de mayorías, porque por ejemplo, se daba que la Constitución se quería cambiar cuando habían reformas que se derivaban a una cúpula suprema, digamos que esta Constitución de Pinochet tiene un organismo, un colegiado de 6, 7 personas, no lo tengo claro, que se llama Tribunal Constitucional, que supera las barreras democráticas. Si, por ejemplo, tuviéramos un congreso que tuvimos, por ejemplo, congresos que se votaron a favor del aborto, el presidente puede ocupar este resabio de la Constitución y decir no, como lo ocuparon, y decir, vamos al Tribunal Constitucional, incluso parlamentarios también pueden ocupar este resquicio, que lo ocupan por lo general personeros de la derecha que ahora querían reformar, siendo que se opusieron totalmente a todos los cambios a la Constitución y todas las reformas sociales y culturales que podrían haberse dado. Y esta gente daba muestras de que no existía total democracia. Si los chilenos y la mayoría de los chilenos votaron por sus parlamentarios y los parlamentarios votan leyes con mayorías, finalmente deberían aceptarse. Pero a veces iban al Tribunal Constitucional estas leyes y en ese Tribunal Constitucional entre 5 o 6 personas que nadie eligió, que solo están ahí por también cuoteo político, pero en su mayoría son una gran cantidad de conservadores, no pasaban las leyes y no se transformaban las cosas. Entonces Chile tuvo en el 2011 una gran movilización por la educación, pero también estaba el tema de la Constitución. El gobierno de Michelle Bachelet de 2013 salió electo por educación gratuita, pero también nueva Constitución. Proceso que se llevó a cabo de manera bastante democrática. Se llevaron cerca del 2016 bajo el gobierno de Bachelet, bajo esta nueva reforma, la reforma, pero ya pensando en una nueva constitución, no más la constitución del dictador de 1980. 500.000, 600.000 asambleas autoconvocadas por ciudadanos, todos debatimos los temas, pusimos prioridades, y lo que le faltó, a mi parecer, a lo que me siento más identificado como gobiernos de estos 30 años, que fue el último de Michelle Bachelet, donde participé en el Ministerio de Educación, fue no haber generado un plebiscito de salida, un plebiscito en el que justamente realizábamos un poco lo que se definió ahora, que era definir una orgánica para redactar una nueva constitución. Como eso no pasó, y tampoco se cumplieron todas las promesas de Bachelet 2 desde el 2014 al 2017, me parece que eso, junto con leyes mal aprobadas, como por ejemplo la del voto voluntario, nos llevaron a un segundo gobierno de Sebastián Piñera, que es quien yo creo un nuevo Pinochet, como el miedo que decía que tenía desde que era chico. Tuvimos un nuevo Pinochet. Todas las movilizaciones fueron en alza por el mal gobierno que estaba llevando a cabo Sebastián Piñera. O sea, solo para darte un dato, justamente ustedes estaban en movilizaciones en octubre, porque también tenían un mal gobierno que se estaba yendo, creo que salió de Quito en un helicóptero y llegó a Guayaquil. Más o menos en esa misma época,
en Santiago estábamos pidiendo la renuncia de Piñera y estábamos bastante dejando Santiago y varias regiones de Chile en una demostración de que el pueblo puede salir a enojarse cuando quiere, cuando siente que el mal gobierno le cae encima con todo el peso de la represión y con todo el peso de los militares. Y después del primer día de movilizaciones fuertes, sacaron a los militares, que son imágenes que creo que dieron la vuelta al mundo. O sea, en plenas calles, avenidas, tanquetas gigantes, una demostración grosera del poderío militar. Y, y para terminar, el dato que no quiero que se me olvide, porque de nuevo los protagonistas son los secundarios, son los menores de edad, justo los que no votan, los que han impulsado este gran cambio hacia el plebiscito que derrocó la constitución del tirano. Colegios tuvieron, como el Instituto Nacional, que es bien emblemático, que es público, que queda en el centro, frente a la Moneda, todo el año la ministra de Educación los tuvo con fuerzas especiales. Le tenía carabinero alrededor de todo el colegio durante no sé cuánto, todo el primer semestre. Esos jóvenes estaban como en un nivel de acoso y hostigamiento de la fuerza pública deliberada, deliberada. Si cometieron muchos errores los señores del gobierno de Piñera, porque no leyeron que se les podía ir esto de las manos y los estudiantes secundarios empezaban a pasar las vallas del metro. Apenas subieron los 30 pesos. Los estudiantes secundarios y sus dirigencias fueron los primeros en atreverse a boicotear la prueba de selección universitaria, que es también una vergüenza en términos de que reproduce las desigualdades que son para mí, y aquí termino y dejo la palabra a los demás, son el gran detonante de toda esta movilización y toda esta rabia. La inequidad, el abuso y la falta de conciencia y empatía de la oligarquía chilena, de su total elitismo y de incapacidad de leer los contextos y de no tener una lectura moral en sus dirigencias políticas que haya demostrado, o que, porque para mí que se negaron, así estaban en el gobierno. No leían los índices de Gini, el coeficiente de Gini para la desigualdad, no les interesaban esos datos, ellos solo creían que había que mantener este país, Chile, como un ejemplo capitalista. Y abusaron de la gente. Apretaron mucho al pueblo y el pueblo salió a demandar un cambio total y ese cambio total fue la nueva constitución escrita en democracia, 78% a favor. Eso. Gracias, Miguel, muchas gracias, muy claro. Creo que ha sido una buena lectura general de los antecedentes, de los actores que estuvieron involucrados. Ahora, por favor, con esa misma intención, Víctor, si nos ayudas con tus palabras. Hola, buenos días, o sea, buenas tardes a todos, a todas. Tal como Miguel, yo también pasé un tiempo importante en Ecuador, así que tengo los mejores recuerdos del país. Además, tengo buenos amigos allá que ojalá si algún momento me ven, les mando un saludo desde acá, desde Chile. Voy a compartir mi pantalla para mostrarle un poco algunos apuntes, algunas claves para entender el proceso, ¿ya? Porque para entender este proceso constituyente, lo que primero hay que entender es el proceso de movilización. Son dos elementos que, si bien no son lo mismo, están estrechamente relacionados, ¿ya? Entonces, si podemos entender un poco las causas de la movilización social en Chile, vamos a entender también las posibilidades que se vienen con respecto al proceso constituyente, ¿ya? Entonces, bueno, decirles que estas fotitos son míos, son parte también del mismo registro que he ido haciendo de la movilización social, que se basa en registro audiovisual, en notas de campo, seguimiento de redes, entrevistas en profundidad desde el 18 de octubre hasta ahora, ¿ya? Las causas sociales del conflicto es algo que ya se ha repetido bastante con respecto al movimiento social y con respecto al estallido social específico en Chile, ¿ya? Existen causas estructurales, factores contingentes y también un componente social de la protesta importante que le va a dar sentido a la dinámica que se generó en la protesta, ¿ya? Y que nos van a permitir entender y enmarcar el proceso de movilización en Chile, ¿ya? Ahí está la idea del oasis chileno, tal como hablaba Miguel, esta idea de que se construye de Chile como un imaginario de que es como un país exitoso donde existió un modelo que generó un estado de bienestar general. Pero en la práctica se ve que en realidad no es así.
existían bastantes causas estructurales que demostraban que el modelo en el cual estábamos tenía profundas crisis, ¿ya? Causan en tanto la desigualdad, los niveles de deuda, el nivel de desconfianza que existía con las políticas y con las instituciones en general, con carabineros, fuerzas especiales, con los medios de comunicación en general. Había una crisis importante dentro del fenómeno político, dentro del espacio político en general, que estaban predecediendo al momento del estallido, ¿ya? Aquí, por ejemplo, mostrarle algunas fotos de cómo los mismos manifestantes muestran cuáles son las causas por las cuales ellos se manifiestan, por los problemas que existen en salud, por el problema en general del privilegio, ¿ya? Porque todas estas causas estructurales, si bien nos ayudan a enmarcar el proceso, ¿ya? Tienen que entender que también son vividas por dentro de los manifestantes como sufrimiento, como un sentimiento de expresión de ese privilegio o de esa desigualdad, ¿ya? Y ahí viene la idea del privilegio, del sufrimiento, ¿sí? Pero eso no es todo, sino que existe un gatillo emocional que fue importante, que dio paso al 18 de octubre, ¿ya? Fueron 30 pesos, pero no solamente los 30 pesos, sino que el gobierno tuvo una seguidilla de acciones que fueron generando un nivel de polarización y un nivel de conflicto importante, ciertos criterios o ciertos discursos que se dieron por parte de los ministros, que fueron, ¿cómo se llama?, ninguneando ciertas condiciones que está viviendo la población, como el continuo alza de precios, ¿sí? Como las continuas medidas que se estaban creando, ¿ya? Fueron ayudando a que este proceso se creara, ¿ya? Y no solamente eso, sino porque, tal como dijo también el compañero Miguel, que existía un proceso de movilización desde los estudiantes que fue profundamente reprimido, que no solamente se dio en los colegios, sino que se dio también en el transporte público, ¿ya? Y ese proceso de represión, ¿ya?, al estar inmerso dentro del transporte público, no solamente fue vivido por los mismos estudiantes, sino que fue vivido por la población en general. Y ese fue el gatillo emocional que permitió que toda la gente, al vivir esa situación de represión, se sintiera parte del proceso. Y de un momento para otro, ¿ya?, lo que era algo de solamente los estudiantes se transformó en un proceso en el cual la sociedad en su conjunto se movilizó, ¿sí? Entonces hay que entender un poco tanto las causas, como también eso fue siendo apropiado por las personas hasta llegar al momento en el cual estábamos en el 18 de octubre, ¿sí? Proceso de represión que terminó incluso con los militares en la calle, y cómo eso fue sentido incluso por los manifestantes. Ahí viene la famosa frase, no estamos en guerra, ¿sí? Que mostraba un poco ese nivel de violencia que se estaba viviendo en la calle, que no solamente se estaba viviendo acá, sino que ustedes también lo vivieron en Quito. El octubre no solamente fue conflictivo para nosotros, sino que también para ustedes, ¿sí? Pero esto no solamente se da en el aire, sino que existía una historia de movilización que permitió que esto se desarrollase. Primero había una transversalidad de la protesta. Lo que muestran los estudios es que las protestas empiezan en Chile alrededor del 2001 con el mochilazo, que son las primeras protestas estudiantiles, cuando se crean las primeras organizaciones que le van a dar sentido a las protestas posteriores del 2006, del 2011, ¿sí? Pues cuando se empiezan a crear, por ejemplo, la ACE y las particulares formas de protesta que van a imprimir el sentido en las protestas secundarias o estudiantiles en general. Eso, si ustedes hacen el cálculo, las personas que estuvieron en ese tiempo en las protestas del 2001, a esta altura tenían alrededor de 35 o 40 años. Eso permite, ¿ya?, que existiera una transversalidad de personas que han participado en protestas. Transversalidad de la protesta que no solamente hace que esto lo esté viviendo un grupo, sino que existían muchas personas que por algún motivo ya estaba o había participado de ciertas protestas que le hacía tener un cierto conocimiento con respecto al mismo proceso de movilizarse, ¿ya? Entonces, si bien, ¿ya?, este es un evento particular que se dio en este contexto, existía toda una estructura, ¿ya?, organizacional de protesta que le permitió darle sentido al proceso de movilización actual, ¿ya? Entonces, no es simplemente que haya existido un estallido, sino que existía dentro de una historia general de movilizaciones que ya se venía repitiendo desde el 2001 en adelante, ¿sí?
Pero esto no solamente se da acompañado de un proceso de organización de movilización, sino que además también existía un proceso fuertemente comunicacional, ¿ya? Los medios de comunicación masivos en general fueron perdiendo de a poco la centralidad en el debate, ¿ya? Redes sociales, nuevas formas de comunicación fueron siendo capaces de estructurar un nuevo escenario comunicativo en la cual ya los medios de comunicación masivos no tenían el mismo poder para poder construir la agenda y para poder traducir los procesos políticos que aquí se vivían. Entonces, llega el momento del estallido social y lo que se ve en la práctica es que se crean un montón de redes, un montón de medios alternativos que permiten darle sentido a la protesta, que permiten darle orientación a la protesta y que le permiten también mantener la calidad emotiva de la misma. Todo esto nos permite ver la articulación de la organización, porque si bien uno habla de estallido social y piensa que esto fue como una simple explosión, al interior de la protesta había bastante organización, ciertos roles que permitían que esta protesta, que esta ocupación del espacio se mantuviera. ¿Sí? Y ahí vemos, por ejemplo, Plaza Italia. Tengo fotitos, pero lamentablemente con la intervención no se las puedo mostrar, pero vemos cómo Plaza Italia y distintos espacios, no solamente en Santiago, sino que en distintas regiones de Chile, se ocupan a través de la movilización, a través de este tipo de organizaciones. Habían personas que, por ejemplo, se encargaban de prestar primero auxilio, personas que traían comida, personas que traían bicarbonato para, ¿cómo se llama?, para reducir los efectos de la lacrimógena, etc. Entonces había toda una organización que permitía que la protesta se mantuviese en el contexto. Entonces esto no solamente fue el 18 de octubre, sino que hasta el momento de hoy se ha permitido que la protesta siga, ¿ya? Porque si bien volvió la pandemia y el problema del COVID y todos nos tuvimos que relegar a nuestros espacios privados, la forma en que se lee el proceso sigue siendo a través de los ojos del estallido social, porque las causas que originan el conflicto se mantienen. Se mantiene la desconfianza con las organizaciones políticas, se mantiene la desconfianza con los partidos y con los políticos en general, con las instituciones, ¿ya? Y este sentimiento que al final termina articulando la protesta sigue desarrollándose y los medios de comunicación que le dan sentido también se mantienen, ¿sí? Y es como nosotros vemos como al final de un año y el 18 de octubre del 2020 también hubo una gran concentración que no solamente se dio en Santiago de Chile, sino que se dio en varias regiones que mostraban cómo la organización y la protesta en general seguía viva, ¿sí? Entonces vemos cómo el proceso de movilización es un proceso que estalla, ¿ya?, pero que nos permite generar un estado de protesta y un estado de confrontación del poder, ¿ya?, que se mantiene hasta hoy día, ¿sí? Entonces ahí viene la pregunta por el proceso constituyente y en qué sentido podemos entender ese proceso en el marco de un contexto de movilización generalizada, ¿sí? Porque hay que entender que si bien el proceso constituyente se crea producto del estallido social, no es parte del estallido social, sino que es más bien una respuesta desde el Estado, desde de los movimientos políticos, de los partidos políticos, para poder encauzar este proceso de protesta y este proceso en general de malestar con respecto a nuestras instituciones, ¿sí? Entonces ahora viene la pregunta con respecto al proceso constituyente y a las posibilidades que este tiene, ¿sí? Porque como se vio y como también dijo Miguel, el último 25 de octubre, lo que se mostró en la UNA es que existe un gran porcentaje de personas que están de acuerdo con cambiar los orígenes de estas causas, es decir, la Constitución de Chile, ¿sí? Y ahí vamos a tener un gran desafío con respecto a la institucionalidad de este proceso. ¿En qué medida el proceso constituyente es capaz de generar una cierta institucionalidad que permita cooptar o que le permita traducir las causas y el sentimiento que originó el proceso de estallido social o el proceso de movilización de octubre del año 2019? ¿Ya? Y para eso se genera una cierta paradoja, porque para que este proceso ocurra, primero que nada, tiene que haber una cierta cooptación de los movimientos sociales, pero a su vez, los partidos políticos también tienen que generar un cierto espacio en el cual las organizaciones que se fueron creando y que ya existían con respecto a la movilización, también puedan participar,
Entonces la pregunta del futuro y de que lo que depara el proceso de constitucional, el debate, va a estar fuertemente, va a estar fuertemente teñido con esta disputa. En qué medida los partidos políticos dan un espacio para que las organizaciones civiles o la ciudadanía movilizada pueda expresar de forma política su planteamiento y sus necesidades. Entonces, en ese momento nos encontramos, en el momento en el cual la situación que estamos viviendo está en completa disputa, ¿sí? Entonces, y ahí viene un poco la diferencia con Ecuador y con Bolivia, o con los procesos de movilización o procesos un poco más políticos que se dieron en la región, ¿ya? Porque en Chile lo que se puede ver es que no existe, ¿ya?, un partido o un movimiento político que esté encauzando el proceso, sino que todavía lo que vemos es que la movilización social se expresa de una forma totalmente autónoma, ¿ya? Y que esa traducción política todavía no existe, y que no se han generado ningún tipo de liderazgo ni contacto con los partidos políticos. Entonces, estamos en una situación todavía de veremos, ¿ya? Donde recién empezamos un proceso político en el cual vamos a tratar de desarrollar un nuevo proyecto societal. Gracias, Víctor. Muy claro, y bueno, en realidad se han topado muchos elementos, pero todos muy importantes, desde esos antecedentes históricos hasta esos procesos de los días previos que fueron haciendo que tenga sentido el gran estallido de Chile de hace un año y lo que ahora estamos viendo con los resultados del plebiscito. Ahora doy la palabra a Francisco Rodríguez, a quien pido que nos ayude a traer esta pregunta general con la que se abrió el debate a una perspectiva más regional de lo que han sido este desencanto, estos conflictos políticos de un lado y del otro, y también esta figura de los procesos constituyentes como una aparente o posible salida a este malestar. De acuerdo, gracias a todos, buenas noches. Un saludo a los colegas panelistas por sus nutridas presentaciones. Yo tengo algunas cuestiones para tratar justamente, y antes de pasar a la clave regional, que es la pregunta con la cual quiero abrir el tema, me parece muy importante señalar que esta cifra no menor de CEPAL, que dice a 2017 el 1% de la población más adinerada en Chile acumuló el 26.5% de la riqueza, en tanto que el 50% de los hogares de menores ingresos tan solo capturaron el 2.1%. Efectivamente, estamos hablando de puntos comunes a nivel regional que se dieron en 2019 y que son muy importantes, pero evidentemente también todos tienen sus características y sus particularidades, como ya lo han mencionado de muy buena manera Miguel y Víctor. Entonces, solo para poner en contexto, en 2019 América Latina asistió fue uno de los, creo que uno de los años más conflictivos que hemos vivido en los últimos 5 años, en el último lustro, comenzando con protestas en Haití en el mes de febrero, ¿sí? Protestas que básicamente estaban encadenadas hacia la carencia de la población de temas tan fundamentales y cruciales como servicios básicos, ¿sí? Pero también el descontento generalizado y las consecuencias históricas que tiene los procesos sociales y políticos que vive el país caribeño. Pero también tuvimos protestas en Colombia, ¿sí? En Colombia el clivaje o el común denominador fue en realidad una decisión apresurada, digamos, del presidente Duque por una reforma a la Comisión de Paz que da paso, o que fue el gatillo, fue el puntapié, pero que dio paso también y a los tiempos, digamos, en Colombia, a manifestaciones masivas por parte de la sociedad, de grupos de la sociedad civil diversos, de estudiantes, de organizaciones sociales, movimiento indígena, también todo muy vinculado a este tema que en Colombia está bastante invisibilizado, que es
si se quiere, la desaparición de líderes sociales. Luego tenemos el caso de Bolivia, por todos bien conocido, con el golpe de Estado producido entre gallos y medianoche después de la primera vuelta electoral, donde ahora creo que el MAS ha confirmado y con creces el resultado de ese proceso electoral del año previo. Y tenemos también los casos de Ecuador y Chile. El caso de Ecuador, que también es emblemático, porque fue un momento en el cual el movimiento indígena, y me refiero al movimiento indígena con las bases sobre todo, antes que la cúpula política del movimiento, sentía que el gobierno primero había dado un viraje de 180 grados en la política y en las propuestas que había realizado en campaña, pero sobre todo que la aplicación de las políticas iban en detrimento de los grandes sectores de la sociedad, que eran los desfavorecidos, y que evidentemente esto decantó en un levantamiento nacional por varios días con, con el desenlace, digamos, por todos conocido. A esto se suma entonces el caso de Chile. Como digo, un 2019 bastante conflictivo en la región, y en el caso chileno, como ustedes ya lo han explicado, colegas, no quiero profundizar mucho, pero a mí sí me parece que uno de los puntos comunes que podemos encontrar, más allá de las divergencias o del génesis que tuvieron cada uno de estos procesos de movilización social, tiene que ver mucho con el tema de la inequidad, con el tema de estos grandes sectores de la sociedad que se ven desfavorecidos y que están en la periferia, digamos, de este entramado de relaciones económicas y sociales que se genera. Entonces, me parece eso un primer punto a analizar. Como digo, hay puntos comunes, también hay, digamos, aspectos particulares de cada uno de los casos, pero creo que el gran punto en común, si se quiere, es que detrás de las causas iniciales está esta creciente inequidad que vive en la región. Un segundo punto que quiero tratar justamente en este tema es, ya y pasando un poco, si se quiere, a lo que se ha dado dentro del proceso que ha vivido Chile desde 2019, tiene que ver con este aspecto no menor de voy a tomarlo con pinzas también esta palabra, con la venezuelización del proceso. Este es un tema muy recurrente por parte, sobre todo, de los grupos de derecha o de los partidos políticos de derecha o la gente que estaba con la postura del yo rechazo, ¿sí? Pensando o tratando de posicionar en el imaginario de la sociedad chilena que una constitución puede ser para peor, ¿sí? O que una constitución, una nueva constitución, la discusión y elaboración de ese nuevo pacto social, podría decantar en el escenario o la coyuntura que vive el país o la República Bolivariana de Venezuela, ¿no es cierto? Entonces se hablaba incluso, o hasta muy pocos días antes de la elección y por políticos, digamos, reconocidos o al menos de opinión pública, se hablaba incluso del regreso o de una transición hacia el comunismo, o digamos del tema de la constitución como esa parte o ese pacto social que va a, digamos, afectar las libertades individuales, la propiedad privada, que es lo más, digamos, lo más relevante, que supuestamente es justamente lo que se vende del caso chileno. Y eso es lo que, ahí vuelvo también a lo que decía Gabriel. El modelo chileno siempre ha sido visto en la región como ese modelo que efectivamente traía desarrollo, que había llevado a Chile a ser parte, por ejemplo, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, que tenía niveles impresionantes de crecimiento de su Producto Interno Bruto anualmente, ¿no es cierto? Pero que me parece invisibilizado o escondía justamente esta creciente desigualdad que, como he mencionado, en las cifras de CEPAL se puede reflejar de manera clara.
también quiero mencionar justamente, y en ese tema, que ha habido, por ejemplo, de las 346 comunas que votaron en el proceso del plebiscito, tan solo 5 tuvieron o ganó el rechazo. Y 2 de esas son en la región metropolitana, ¿no? De Vitacure y Las Condes, donde efectivamente, por ejemplo, los indicadores son muy interesantes. Tenemos que, por ejemplo, en la pobreza multidimensional en estas comunas de rechazo está en un 3.48%, mientras que a nivel nacional está en un 20.7%. O que, por ejemplo, la cobertura de servicios básicos en estas comunas está por sobre el 98%, cuando a nivel nacional está en un 85%. Entonces, me parece que estos son temas no menores que aportan efectivamente al análisis. Y también yo quiero aquí hacer una aclaración sobre cómo vieron los mercados, ¿no? No solo el mercado chileno, sino también los mercados internacionales, los resultados del plebiscito. Un plebiscito que después el día después de los resultados, digamos, cae la bolsa de Santiago, ¿sí? En 2.67%, y los mercados comienzan digamos, como siempre, a retraer y tomar una postura de no sabemos qué puede pasar, se crean condiciones de incertidumbre, y lo más probable es que esto lesione la captación de inversión extranjera, por poner un ejemplo. Bueno, digamos que sabemos los sofismas usuales del mercado y de las bolsas o de las agencias calificadoras de riesgo, por ejemplo, para cuando se presentan estos procesos, que como bien decía Víctor, no son procesos que se han dado de la noche a la mañana o no fueron exclusivamente por el detonante del incremento del pasaje al metro, sino que evidentemente tienen una larga data y que incluso permitieron también visibilizar el nivel de organización social que se dio en torno a este tema. Un tercer punto que quería tocar justamente, y me avisas, Gabriel, cómo voy con el tiempo, pero un tercer punto que quería tocar es justamente este desgaste del modelo neoliberal, porque al final del día, ya lo dijeron bien los colegas, la Constitución fue elaborada en los 80 en la dictadura de Pinochet, con mucha influencia de los Chicago Boys, ¿sí? De los discípulos justamente de Milton Friedman, en la cual en la Constitución el Estado chileno es un Estado intermediario, es un intermediario en las relaciones sociales y no es tanto un garantista de derechos. Y esto es muy importante porque esto marca las reglas de juego, marca la cancha de las relaciones políticas, económicas y sociales, las cuales, por ejemplo, tenemos que el agua, sí, el agua es privatizada en Chile. Y tenemos ahí, yo siempre recuerdo un caso que es, digamos que un caso muy particular y muy relevante para el debate, y es la producción de palta en la región media de Chile, donde, por ejemplo, los grandes productores, sí, la palta es lo que en Ecuador conocemos como el aguacate, pero la palta en esta región, por ejemplo, el agua está captada por los grandes productores de palta y no llega ya al pueblo, entonces ni siquiera tienen, o sea, no tienen el acceso de esa agua para, por ejemplo, producción agrícola, los pequeños productores, y tienen las vertientes por donde pasaba esa agua, digamos, o por donde se corría esa agua, están totalmente secas. Entonces, a mí me parece esto que no es menor, porque efectivamente esto también configura las relaciones que se dan, y también este estallido, estas expresiones, estas manifestaciones de descontento, de desigualdad, que, como digo, no solo se ven en Chile, y que muchas veces están latentes, pero no se visibilizan con la fuerza
que se vieron en el año pasado y que también me parece que fue un momento en el cual, y retomando por ahí el momento ruptura de Walter Benjamin, me parece que la salida hacia el proceso constituyente en Chile para este año fue justamente un punto en el cual pudo existir un quiebre, ¿sí? Pero que al final del día lleva al proceso constitucional para no ver qué era lo que podía pasar si es que no se daba esta salida, ¿sí? A pesar de la desaprobación de Piñera, por ejemplo, que estaba en ese momento muy por debajo del 10%, al igual que, por ejemplo, la desaprobación de Moreno acá en Ecuador. Como digo, creo que esos serían como los aspectos fundamentales como para entender desde lo regional qué es lo que pasó en Chile, también con sus particularidades, y bueno, eso sería lo que quiero aportar por el momento. Listo, Francisco, muchas gracias. Muy claro, creo que en efecto has logrado ver esos puntos en común que de los movimientos y la protesta y el conflicto social que ha habido desde 2019 en América Latina, como tú bien decías, bueno, América Latina y el Caribe, para incluir Haití. Y ciertamente ese punto de identidad latinoamericana que nos duele mucho es la inequidad, ¿no es cierto? Que podría ser una de las grandes causas, uno de los grandes puntos explicativos de lo que ha estado pasando. Sobre eso, quisiera también traer otra categoría que últimamente me ha parecido que se está usando bastante para explicar algunos procesos, y es el de la polarización, la pregunta por la polarización. La pregunta de si es una categoría válida en términos explicativos de lo que ha estado pasando, o más bien una categoría conveniente para ciertos grupos. Tomando un poco lo que decía Francisco, en Chile, por ejemplo, hablar de polarización cuando se puede ver y rodó por las redes sociales este mapa de Santiago, que era muy concentrado y específico, donde había el voto del rechazo y luego tenías el gran resto del mapa con un fuerte apoyo a la prueba. A la vez, la polarización ha sido usada también para explicar procesos acá en Ecuador, en Venezuela, para explicar procesos en Estados Unidos. Y bueno, queda esta pregunta de si efectivamente hay una polarización tipo 50-50, o más bien hay un uso ideológico de grupos de poder que hacen que un interés de un grupo pequeño aparezca como un interés o una forma de entender las cosas de una mayoría o de un grupo importante, ¿no es cierto? Hay esa polarización en Chile y en otras partes, y junto a ello plantearles también la pregunta sobre la violencia. Creo que es otro de los puntos en donde nuevamente los medios de comunicación grandes en su rol, usualmente apegado a grupos de poder, es lo que comunican, es lo que transmiten. Lo que nos llega acá a Ecuador, por ejemplo, de las noticias de Chile, muchas veces va más por el tema de que se quemó este metro, de esta iglesia que fue incendiada, hay todo un manejo político de la violencia de un lado. Por el otro lado también decimos, sí, en efecto hay violencia, viendo cuál ha sido el rol de la fuerza pública, de los carabineros, en todo este proceso. Hay violencia, sí, pero ¿cómo entenderla? ¿Cómo entender para un público de Chile y fuera de Chile lo que es esa violencia? Y llevándolo también a Francisco, justamente haciendo estos hilos de relaciones a nivel regional, igual tomando el caso de Chile, por supuesto, ha sido otro de los puntos, ¿no? 2019, un año con mucha violencia en Ecuador. En octubre, hace un año, hubo una de las protestas más violentas en Ecuador, lo mismo pasó en Bolivia. ¿Cómo entender el elemento de violencia en estos procesos de movilización? Vamos ahora, primero Víctor, luego Miguel y luego Francisco. Ya, con esa idea de la polarización y también con la violencia, es como
como tú dices, son ciertos recursos que se tratan para poder como dividir o en general para tratar de cómo afectar la opinión que se tiene con respecto a ciertos fenómenos. Pero lo que se ha visto acá en general, o por lo menos lo que yo he visto, es que en cuanto a ese sentido, como que no ha generado una cierta expresión dentro de la ciudadanía. Por ejemplo, como tú dices, en cuanto a la cantidad de gente que votó con respecto al apruebo, y como también a distintas manifestaciones que han mostrado a favor del movimiento en general, lo que muestran es que en general la mayoría de la población chilena está de acuerdo con el proceso que se está viviendo. Si bien reconocen que existieron o que existe cierto nivel de violencia, están de acuerdo con el proceso en general. Y eso se puede expresar no solamente con la votación, sino que también lo muestran las distintas encuestas que se han hecho con respecto a la percepción que tiene la ciudadanía con respecto a este proceso. Entonces, ese tema de la polarización no es algo que se exprese de manera contundente y clara en la ciudadanía, sino aquí lo que se está tratando de hacer, como ya no se pudo lograr eso, es generar más bien una división. ¿Ya? Lo que se está tratando de acá es mostrar como una cierta diversidad en torno a esta unión. Por ejemplo, ahora con la idea del apruebo, ya ahora la idea ya no es la polarización, sino que existen múltiples apruebos. Entonces, y lo que se está tratando de buscar es cómo tratar de generar una cierta división de la población en general a través de ciertos intereses particulares. Entonces, el proceso que se está viviendo es tratar de entender una dinámica en la cual se exprese esta mayoría, pero a través de una multiplicidad de puras minorías. Entonces ese es el juego como que se está tratando de llevar a cabo, no solamente por los partidos políticos, sino también por los medios de comunicación en general. Cómo tratar de mostrar este nivel de apoyo y mostrar ciertas diferencias para generar divisiones interior y como un cierto como desmembramiento del colectivo. Y eso no solamente se expresa con este nivel, sino también incluso con la violencia. Generalmente lo que se está tratando es como tratar de hablar de dos movimientos, uno que es el violento y otro que es el pacífico. Por ejemplo, también lo que se habla mucho es el 18 de octubre y el 25 de octubre del 2019, como si fueran cosas que son totalmente distintas. Una que es el estallido, la violencia, y otro es cuando la ciudadanía se expresa de forma pacífica y ustedes vieron en la televisión cómo más de 2 millones de personas fueron al centro de Santiago. Y se expresan como si fueran dos momentos totalmente distintos de personas totalmente distintas, siendo que en la práctica son las mismas personas, pero en distintos contextos, ¿no? Entonces, hay un proceso fuerte en los medios de comunicación y en la política en general que busca generar este proceso de división, que busca la polarización, que busca la división del colectivo para poder así tratar de generar un proceso como de cooptación y de poder tener el control del tema, ¿ya? Pero en la práctica, lo que se ha visto en el último tiempo es que eso ha costado un poco o que todavía no se expresa de forma tan contundente la ciudadanía, producto de que los medios de comunicación en general también han perdido un poco la centralidad que tenían en tiempos anteriores, ¿ya? Se ve no solamente una desconfianza de los medios de comunicación, sino que se ve una desconfianza en el mensaje que también se entregan, por lo tanto también ha costado que ese tipo de mensaje como que impregne de manera tan potente en términos generales. Eso con respecto a esa idea de, de la polarización. Y con respecto a la violencia, también no olvidar que Chile, si bien ha vivido este estallido social, también ha vivido un proceso de fuerte represión, y que no solamente ha derivado con militares en la calle, sino con un montón de personas con problemas oculares, con mutilaciones, y también violencia excesiva de la policía, pero y también no olvidar también a los presos, que todavía se mantienen desde el 18 de octubre en adelante, que son niños, jóvenes, niñas de 16 o más años, y que llevan más de un año detenidos, sin juicios algunos, y que por delitos por los cuales están arriesgando penas excesivamente altas. Y ahí viene también todo un tema con respecto a los costos del conflicto y cómo cierta clase está tratando de culpabilizar o de criminalizar el proceso de protesta. Eso. Gracias, Víctor, por tus respuestas. Miguel, te doy la palabra. Sí, mira, me ponía a pensar como en el tema de la polarización.
y la violencia, y lamentablemente vuelvo a los mismos traumas de nuestros padres. Vuelvo a tomar de referencia la dictadura, en un proceso en el que la intolerancia política fue galopante y la manipulación de los datos, la manipulación de la información, la manipulación de hechos, de la confabulación para crear montajes de la policía, me parece que ambas respuestas, tanto a la polarización como a la violencia, tengo que recurrir a la dictadura, lamentablemente, y en 30 años de transición poco y nada se pudo cambiar. Quizás porque los sudamericanos, quizás porque las historias de nuestras patrias son bastante sangrientas y están llenas de guerras civiles y etcétera, que en su gran mayoría van en mejorar las condiciones de los patrones y no del pueblo. Dicho esto, quiero decir que un poco lo de la polarización, que fue un invento mediático, como bien lo han dicho, tuvo una expresión institucional incluso en nuestro sistema político, bajo la constitución de Pinochet, que se llamaba sistema binominal, en el cual se aumentaba la segunda mayoría, que por lo general era afina a la derecha, a la dictadura, y la composición del Congreso, la composición de ambas cámaras que tenemos, de diputados y senadores, quedaba a merced de los conglomerados políticos más fuertes, y ese binominalismo de alguna medida quería demostrar que estaba así polarizado el país en los términos en que se definió la constitución el plebiscito del sí y el no. Entonces, como fue un resultado más bien estrecho, no apabullante como el de este domingo, fue bastante cercano a los 10 puntos, 8 puntos, que incluso no los quería reconocer el tirano, pero esa manipulación quedó institucionalizada como un país dividido entre dos fuerzas que después se demostró que era una total mentira, y de hecho provocó que otros sectores políticos llegaran de alguna medida a los gobiernos o al poder sin necesidad o sea, tuvieron que crearse procesos como algunos partidos tuvieron que abstenerse, se generaron cuotas, era bastante complicado poder tener un Congreso más democrático, más plural. Y creo que de ahora en adelante ha quedado claro que Chile no está polarizado para nada. Está completamente construyendo una imagen de pueblo, y aquí, perdón lo teórico, pero recurro a la Cloya Chantal Mouffe en esta hegemonía del siglo XXI, socialista del siglo XXI, donde hablaba de las cadenas de equivalencia. Las cadenas de equivalencia entendían de que los procesos sociales y políticos finalmente van a redundar en esta suerte de lucha de clases del siglo XXI, en el cual algunos van a defender sus intereses, como ese pequeño porcentaje que nos habló Francisco, que acumula la riqueza y que acumula los intereses. Y la cadena de equivalencia se tenía que hacer con este pueblo que se está creando. Digamos, esta nueva constitución va a tener incorporado cupos para pueblo originario. Va a ser la primera constitución redactada paritariamente, es decir, 50% hombres, 50% mujeres. Ya está garantizado un 50% para las mujeres, factor también sumamente importante en la movilización y en la transformación cultural que está viviendo este país, y que también se han sumado a esta construcción de pueblo con sus demandas y con su justa lucha cultural para eliminar el patriarcado y el machismo que algunos tenemos y que vale la pena criticar. También existe esta cadena de equivalencia con las comunidades LGBTIQ, las comunidades de diversidad sexual, y en un gran porcentaje el sector ecologista, el sector que, por ejemplo, otro dato de la votación, Francisco, las comunas de los pueblos de Chile donde se ocuparon sus territorios para la explotación natural, zonas de sacrificio donde los niños iban a clase y les caía el aserrín en el patio. O sea, una alta tasa, comunas con alta tasa de cáncer producto de ser zonas de sacrificio de la industria capitalista. Esos poblados del norte de Chile, Chañaral, por nombrarte algunos, Freirina, etcétera, Quintero, también ganó apabullantemente el apruebo. En esta otra lógica, uno
empieza a entender de que esta polarización no es tal porque la cadena de equivalencia entre el pueblo, entre los distintos, se construye democracia, entre los distintos se construye diálogo y debate, que es lo que se está realizando ahora con esta nueva constitución. Son una mayoría considerable y socialmente no da para hablar de polarización, quiero dejar eso claro. Y el punto de la violencia, nuevamente me voy al trauma de mis padres, a la época de la dictadura. La policía, las Fuerzas Armadas se utilizaban para hacer montaje. Se decían que se habían peleado entre extremistas de izquierda y finalmente habían sido cacerías grotescas de la policía pinochetista, de la CNI y de la DINA. Hoy Piñera, un nuevo Pinochet, sigue haciendo pelear a pobres contra pobres, a mapuches contra mapuches. Esta semana que recién pasó, nuevamente la policía va a hostigar. Recordemos que en el 2018 hubo un caso de un comunero, Camilo Catrillanca, mapuche, que murió asesinado por la policía, pero que, ojo, las primeras horas, y que ese yo creo que fue el primer gran, perdón, el chilenismo, pero el gran cagazo del gobierno de Piñera fue no sé cuánto, el primer día de ese asesinato en el que crearon un montaje absurdo. O sea, es que es patético. Hablaron de unas profesoras que le habían robado un auto, que este tipo era un terrorista, que los policías se habían protegido de unas balaceras de unos mapuches, y cuando ya se cayeron en sus propias mentiras, y cayeron intendentes, y cayeron ministros del Interior, etc., se demostró con las cámaras de la propia policía de que había sido una total intervención, hasta con helicópteros, este tipo que dijo que no tenía la cámara, etc. Después se demostró que había sido justamente involucrado en el asesinato en el que disparó y dio muerte a este comunero, que hoy es gran símbolo, junto con otros símbolos que representan un poco la violencia política, que responde a la criminalización, perdón, y responde al terrorismo de Estado, ¿ya? El caso de Colombia, en Chile también se da terrorismo del Estado, pero también grupos paramilitares de ultraderecha que, como APRA, en el sur de Chile, realizan atentados de falsa bandera, diciendo que son comunidades mapuche, van a comunidades mapuche vestidos de civiles, o a veces de carabineros, etcétera, policía, a provocar a las comunidades, a provocar enfrentamientos que, por ejemplo, dieron la muerte de este policía que falleció. Entonces, yo creo que la violencia es una verdad, es un hecho. Y como bien leí en el texto de Víctor de Castells, creo que es ministro en España ahora, la emoción se vuelve acción. Y una de las grandes emociones que corría por las calles de Santiago era la rabia. A mí me parece que era una rabia bastante justificada, y que de la cual yo no comparto, por ejemplo, el daño medioambiental, pero sí que si tú ves, por ejemplo, la resistencia de lo que se llamó primera línea frente a una policía militarizada, tú la conoces, Gabriel, es militarizada, estos tipos no, van al choque, van a la violencia real, van a noquearte, van a sacarte un ojo, van a hacerte daño, te disparan las lacrimógenas en la cara. Cuando habían esas 2 millones de personas en el centro de Santiago, alrededor de ella debía haber una primera línea, porque si no nada de eso podría pasar, porque si no la policía te tira lacrimógenas hasta que se caga de verdad. O sea, han tirado una cantidad de bombas lacrimógenas gigantes. Y para terminar eso, que a mi explicación, perdón, lo arcaico, pero que creo que es funcional, es una expresión de lucha de clase. Existe hoy en día las redes sociales, que un poco ayudan a que esta distorsión de la realidad que provocan los medios controlados por el capital se equipare, ¿no? Y que si nos quedáramos con las iglesias que se incendian de manera muy rara, muchos lugares se incendiaron. Hubo montajes tremendos de escaleras que se incendiaron solas y que no le pasó nada a un edificio de una empresa española de energía. Pasaron cosas muy raras. La iglesia que tú creo que me mencionas fue justamente para provocar miedo en la creencia católica, pero gracias a las redes sociales se ve que la violencia es de ambos lados, se ve que la violencia es ejercida desde el Estado con un terrorismo bastante... ocupa el terror, ocupa el miedo, quiere paralizar en base a eso, pero la gente ha respondido con bastante fuerza que en democracia no se tiene miedo, no se le tiene miedo a nadie, ni a la pandemia, ni a nada. Eso. Gracias, Miguel. Genial, creo que fue bastante clarificador. Creo que los casos que trajiste, como el de Camilo, toda esa operación que hubo detrás es bastante iluminador de cómo ha sido
construido estos procesos de violencia desde el Estado, ¿no? Y bueno, ver también las particularidades de Chile, porque ciertamente las dinámicas de violencia en la protesta con los antecedentes de una dictadura dan unos matices que no se ven acá en Ecuador o se los ve de manera distinta, digamos. Entonces creo que fue bastante bueno. Francisco, te doy la palabra a ti. Claro, a ver, sí, sobre el tema de la violencia, justamente, creo que todas las protestas que mencioné, Haití, Colombia, Bolivia, Ecuador, Chile, uno de los puntos comunes fue justamente el nivel de violencia que existió. Y hoy comparto mucho lo que mencionaba Miguel. O sea, la violencia debe ser entendida como la rabia, como también esta crisis de legitimidad que tiene el Estado como, como el actor que tiene el uso de la fuerza, el uso legítimo de la fuerza, valga la redundancia, ¿sí? Y que generó también este 2019 que fue conflictivo, eh, con niveles de violencia que tal vez no habíamos visto, pero esto no es de un solo lado. Es decir, aquí también hay que mencionar justamente el rol que ha cumplido el Estado en reprimir la protesta social, que por ejemplo en el caso de Colombia es bastante compleja, con el tema de desaparecimiento de líderes sociales, por ejemplo, que es uno de los puntos claves de la agenda y que siempre se discute, que está presente en las manifestaciones, incluso en las que se desarrollaron hasta hace un par de semanas por parte de los movimientos indígenas, de las organizaciones de base. Entonces, yo sí creo que la violencia hay que matizarla, pero también esta violencia es justamente utilizada para, por una parte, robustecer el discurso de polarización, ¿sí? O el falso discurso de polarización, y por otro lado también el rol que cumplen los medios, ya me referiré un poco al tema de las redes sociales, pero sobre todo el rol que cumplen los medios eh, con esa forma de inducir miedo en la sociedad, bien sea a partir de cuestiones o hechos que son reales o que son trucados, que son montados, para generar ese miedo en la sociedad e incluso efectivamente esa falta de adhesión, digamos, por parte de actores de la sociedad o sectores de la sociedad hacia, primero, plegar a la protesta como tal y luego generar también la clásica de dividir y vencer, ¿no? En este punto yo sí vuelvo al tema, por ejemplo, de la venezuelización, es decir, los medios y algunos actores políticos en Chile han sido enfáticos con este tema, porque la idea es crear miedo en la población. Afortunadamente, digamos, y como hemos visto, el apruebo no solo que tuvo el mayor respaldo, digamos, en términos de votantes desde el año 2012, que entiendo en Chile el voto es voluntario, ¿sí? Pero además de esto, confirma justamente que existen también otras maneras en las cuales los diversos grupos de la sociedad civil se encuentran en estos momentos de protesta, y que sobrepasan o rebasan también la dinámica que tienen los medios para informar. Es decir, lo interesante también, un aspecto muy interesante que tenemos en estas movilizaciones en 2019 es el rol que han jugado las redes sociales como medios de comunicación alternativa, porque efectivamente los grandes medios, usualmente ese poder fáctico ha estado en los casos, por ejemplo, ecuatoriano, en el caso chileno, ha estado en el caso colombiano más todavía, ha estado bastante vinculado al discurso oficial, ¿sí? Entonces me parece que estos elementos es necesario tomarlos en cuenta para, como decía, y concuerdo en esto con Miguel, efectivamente desmontar este discurso o esta noción de la polarización que existe. Pero bueno, ese es el trabajo infausto, por cierto, al cual algunos medios de comunicación bastante corporativos, vinculados muchas veces con los gobiernos,
tuvieron digamos, la infausta tarea de realizar. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Y muy bien, creo que igual ha estado claro. Una última pregunta para ir cerrando. Bueno, no sé, La Amaro. mía. Ya, ok, dale, Amaro. Ya, tranqui, Gabriel, es que ese es mi estilo jodón, de acá, mi estilo ecuatoriano, del sur de Quito. A ver, muchachos, una cosa más bien estaba yo pensando. Algo que había mencionado Víctor, ¿sí? No existe todavía, no se identifica un personaje, un grupo, una tendencia política, digamos, que capitalice, ¿no es cierto? O que sea visible con respecto a las protestas en Chile. En ese sentido, yo veo que las protestas que hemos presenciado últimamente son más parecidas a las que vivimos en Ecuador con ocasión del derrocamiento del expresidente Lucio Gutiérrez. En esa época tampoco hubo en el Ecuador una persona, un movimiento visible, ¿no es cierto?, que diga, bueno, sí, yo lidero esta vaina, ¿no? No existía eso. Era algo más bien bastante espontáneo y había muchos reclamos que, bueno, en esto les hemos ganado a los chilenos, muchos reclamos que se adelantaron a su tiempo. Bastantes cosas con respecto a lo que es ahora pueblos y nacionalidades, también muchas cosas con respecto a los derechos sexuales y reproductivos que 15 años después casi seguimos en la lucha, pero ya se mencionaron en esa época, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo le veo que era más parecido al escenario anterior. En lo que pasó con respecto a lo que pasó el año anterior en Ecuador, pues, si bien tuvo digamos, un detonante con respecto a medidas que estaba impulsando, que sigue impulsando el gobierno con motivo de la pandemia, es así, pues hubieron varios grupos que trataron de capitalizar y monopolizar. E incluso de eso se valió el discurso oficial, ¿no es cierto?, el gobierno y los aparatos represivos para saber contra quién dirigir y a quién culpar de los asuntos que ocurrieron, ¿no? Pero hubo más de una persona que quiso capitalizarlo y finalmente algunos, digamos, nuevos actores políticos sí lograron en cierta medida, otras salieron mal parados, otros salieron peor parados, la derecha tradicional acá se le peor parada, ¿no es cierto? Eso pasó. Igualmente como es con Bolivia, ¿no es cierto? Tenemos eso. Pues, ¿quién lo está capitalizando, no? O sea, sí, es un triunfo de la gente, es un triunfo del MAS, sí, es cierto, pero está tomando distancia también de lo que es Evo Morales, ¿no? Y ahí vemos que están tratando de crear algo más, algo desde el movimiento al socialismo, que no es tan socialista, pero están tratando de crear algo más allá de una figura, digamos, de un líder mesiánico, ¿no? En ese sentido, para eso va mi pregunta para los tres panelistas, y bueno, como decía Gabriel, si vamos cerrando, ¿qué actores están abanderándose de este asunto, no? Porque la historia es así. De este tipo de conflagraciones, a veces nacen cosas interesantísimas, a veces aparecen líderes mesiánicos, los hemos visto, líderes carismáticos, desde la Revolución Francesa hasta la Revolución Ciudadana acá de Ecuador, hemos visto cómo surgen personajes que a veces se abanderan de causas que no son las suyas, ¿no? Y que después se muestran en su total contradicción, ¿sí? Entonces, sin temor a equivocarme, muchas de las cosas que se pidieron en el 2007 en la Constitución, después en el ejercicio del poder, no se concretaron acá en Ecuador. De hecho, hay candidatos de la tendencia progresista que dicen, ahora sí lo vamos a hacer en la práctica, lo cual quiere decir que en los años anteriores no se lo hizo. Eso podría pasar en Chile, ¿no es cierto? Hay alguien que se está perfilando. Deben estar vigilantes para que las, digamos, reivindicaciones que están pidiendo, que son tan justas, sean en la práctica y no como en Ecuador que pasaron al papel, ¿sí? Siempre tenemos ese peligro. Siempre tenemos ese peligro con este tipo de movilizaciones, con este tipo de movimientos. Entonces, en ese sentido, pues, más o menos una radiografía de quién está liderando, hacia dónde van, cuáles son las propuestas concretas ya escritas, o sea, ya bajadas a papelito, ya pensadas bien, cómo las vamos a digerir, por dónde va el asunto, cómo va la Constitución. ¿Existe ya algún proyecto? ¿Existe ya algún acuerdo de por dónde, cuál es el tiro, por dónde iría?
dónde se van a reunir, ¿no es cierto? ¿Cómo se van a elegir a los constituyentes? Todas esas cosas nos interesan porque en Ecuador hubo ya un intento, fue muy bacán y después algunas cosas no cuajaron también, ¿no? Entonces, eso sería mi pregunta para los tres. Perdón, Miguel, seguimos el mismo orden, perdón, Gabriel. Vamos con Miguel, con Víctor y con Francisco. Mil disculpas. Sí. Vale, Amaru, por la pregunta. Sin duda es jugar a lo adivino acá, pero sin ánimo de querer ser oráculo de Delfo, aunque yo la adiviné al porcentaje de la prueba, lo tengo ahí marcadito, 78%. Y que creo que sería bueno debatir y discutir un poco con Víctor. Voy a tomar una postura un poco más centrada de alguna forma dentro de lo que creo que puede ocurrir en Chile posterior al 11 de abril del 2021 en que se eligen a los convencionales constituyentes. A partir de eso se va a configurar un nuevo sistema político, a mi parecer, en un ambiente enrarecido, porque después del 11 de abril del 2021 van a funcionar de alguna medida dos parlamentos, uno con la Constitución de 1980 y el mandato de estos 155, quizá ahora más con los pueblos originarios. Creo que aumentó, no estoy tan seguro, pero creo que está por ese número, que van a estar construyendo una nueva constitución bajo sus propias reglas, bajo su propio ordenamiento y en cauce institucional que pueda llevar a cabo. Entonces, está complejo ese debate. Yo comparto la idea de que se deberían adelantar las elecciones parlamentarias y presidenciales para que solo estemos enfocados institucionalmente en la construcción y elaboración de una nueva... Porque ¿qué pasa? O sea, si es que se define una ley en que seguimos considerando, por ejemplo, queremos tener un tren que una norte a Chile, a sur de Chile. Bajo las reglas de 1980 de esa constitución, deberíamos subsidiar, deberíamos generar concesiones a privados para que el Estado después les termine pagando la manito de obra, pero ellos se lleven la ganancia. Pero según la constitución que estamos construyendo de ahora en adelante, del 2020-2021 en adelante, los chilenos, no creemos que debe ser así y que el Estado tenga que parecerse un poco a lo que es Bolivia, con un Estado capitalista, un Estado que planifica. Esta idea como de un master plan Miguel, para arreglar perdón todo. que te interrumpa, para dialogar un poco y me voy a ¿Sí? meter un poco. ¿Sabes qué? Deberían pensar, ver el espejo de lo que fue Ecuador. Tuvimos este problema también, es un problema logístico tremendo tener las dos constituciones, ¿sí? Y tener un congreso y tener una asamblea constituyente. Sí, hemos tenido en 25 años 2 veces ese problema. Siempre se ha decantado por el asunto de la asamblea constituyente, sí, que sea la que finalmente tenga los destinos del país en sus manos, ¿no? Y ha sido realmente un dolor de cabeza, ¿sí? Deberían de ya ir pensando, o como Chile, o sea, no sé, el espejo ecuatoriano a veces nos creemos con mucho poder, ¿no? También, pero pueden revisar lo que nos ha pasado y lo bueno y lo malo que resultó de eso. Sí, salieron muchas cosas buenas y otras deplorables también, realmente, porque la Asamblea Constituyente empieza a tener un poder casi omnímodo, ¿no? También, sí, empieza a anquilosarse. Es un problema de las revoluciones. Comienzan bien y después cuando ya empezamos a pensar cómo nos vamos a organizar, entonces deberían pensar bien eso antes de... Y yo entiendo que ustedes están con los movimientos sociales, pues transmitirles eso. Vean lo bueno y lo malo que pasó en Ecuador teniendo las dos y cómo se resolvió y qué salió de ahí. Eso solamente como... Sí, yo solo difiero de un punto en el que yo, pase lo que pase y pase lo que se redacte, yo voy a estar a favor de esa constitución, en el sentido de que creo que va a tener legitimidad, en el sentido de que creo que si es que existe la cordura y el razonamiento necesario, vamos a tener una lista lo más unitaria posible que le dé justamente la posibilidad de elegirse a los dirigentes de movimientos sociales, a dirigentes que fueron, por ejemplo, de las ollas comunes durante la pandemia, en que aumentó la hambre y aumentaron las cifras de pobreza en Santiago, al menos donde tengo entendido, puedan ser candidatas a las convencionales, etcétera. Todo lo que comentaba respecto a la cadena de equivalencias de la Chloe Mouffe. Pero ciñendo un poco
a que creo que esa constitución va a tener legitimidad porque fue construida en democracia, fue transparentada, pudo plantear un master plan o una propuesta de largo plazo para pensar Chile de aquí a 30 años, integración regional. Totalmente. Reivamos UNASUR. Cualquier tipo de ese planteamiento va a tener, para mí, validez porque fue generado en democracia y fue generado de esta manera legítima. Ahora bien, nada comparable con lo que fue la vergüenza de ese enclaustramiento entre 4 o 5 abogados para construir la Constitución de 1980 liderados por Jaime Guzmán. O sea, más antidemocrático que eso, imposible, ¿ya? Pero entiendo el miedo a creer que las asambleas constituyentes se van a transformar en el Leviatán y van a terminar finalmente construyendo conducta intolerante. Pero por eso ahora me ciño en el tema de los liderazgos. Yo creo que deberíamos valorar el doble los liderazgos que han tomado una posición respecto a, por ejemplo, primero, construir el acuerdo. Imagínense, llevamos un mes de protesta increíble, el presidente deslegitimado, robando cabeza en todo el gabinete, todo Santiago, y lo más chistoso quizás es que a veces no se detenía la movilización, porque de verdad era todos los días, se llenaba lo que antes se llamaba Plaza Italia, ahora se llama Plaza Dignidad. En muchas partes había manifestaciones, todos los días, un mes, y muchos parlamentarios dieron el paso a negociar con el gobierno, o viceversa, que ellos eran los más interesados, para llegar a esta salida institucional pacífica que es la del plebiscito. Ahí hay dirigentes que a mí me parece que hoy en día están cometiendo un pecado que es no sumarse a una gran construcción política unitaria, como es el caso del ejemplo argentino. No conozco bien el proceso boliviano, pero al menos también tengo entendido que muchos, desde ya que Evo no podía participar, muchos candidatos empezaron a surgir y eso es muy sano. En Ecuador también, desde que inhabilitaron a Rafael Correa, justa o injustamente, tuvieron que salir nuevos liderazgos y eso es algo que oxigena el debate, que permite nuevas perspectivas y que estas nuevas trayectorias de personas que han construido democracia no en la élite y se han puesto un poco el traje de la contraélite, como estos dirigentes que queremos que participen y construyan. Yo veo, por ejemplo, para darte algunos datos, la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siche, gran opositora a las políticas del exministro Mañalich. Ella misma dijo que consideraba la posición, pero entiende que este pueblo necesita nuevos líderes. Los candidatos que apuestan por la unidad más amplia y que no se están sectarizando hacia un sector que no van a conseguir nada, porque verdaderamente son cálculos mezquinos y hoy por hoy los grandes liderazgos que tengan la solidaridad, perdón, o la perspectiva política, la decisión política de ceder cupo a independientes, de ceder cupo a personas del mundo social, a dirigentes del mundo social, van a ser reconocidos como los articuladores de las mayorías que van a transformar Chile y van a construir una nueva constitución. Y eso, creo que es arriesgada la postura de sectarizarse o quebrar la oposición. Yo me sumo a todas las iniciativas que se parezcan más a lo que hace el Partido Demócrata en Estados Unidos o el proceso argentino, que es casi que una gran primaria, todos detrás de uno y nos arreglamos. Me parece democrático, sin miedo a competir. Aquí hay algunos sectores de la política chilena de mi generación que tienen miedo a competir. Eso. Seguimos con Víctor, por favor, Víctor, tu opinión. Acá nosotros no hemos tenido un Montecristi como ustedes, pero sí hemos tenido un Alegría Ya Viene. Y ahí hay muchos resquemores con respecto a ese proceso y ahí lo que se vivió, ya un montón de expectativas que fueron frustradas, tanto en términos del futuro posible como también de la forma en que íbamos a llegar a ese proceso. Ahora, si viene esa historia que nos acompaña, que nos ha generado una cierta desconfianza con los políticos en general, ¿ya? Y con los políticos en particular, o las políticas en particular, actualmente vivimos un momento que es súper interesante, porque todo lo que antes no era posible, en este momento sí es posible. O sea, nosotros vinimos de un modelo neoliberal tan cerrado que todo lo que se nos
todo lo que podíamos pensar estaba prohibido, todo era no constitucional, no posible, inviable, ideas de izquierda, ideas de utópicos o como no técnicos, ideológicos. Y justo estamos en un momento en el cual todo ese debate ya quedó en el pasado y que tenemos la oportunidad de poder decir cosas nuevas y que eso ya en sí es importante e interesante y que va a marcar también a una generación completa con respecto a cómo vive la política y cómo vive los procesos en ese sentido en el país. Pero aún así, hay que reconocer que todavía hay un montón de desconfianzas con respecto a los políticos y al proceso de articulación en general con respecto a ese mundo, ¿ya? Si nosotros vemos, por ejemplo, incluso con el Frente Amplio, que es como la coalición política más de izquierda, que incluso tiene representantes que fueron parte de movimientos sociales, hay ciertos quiebres con respecto a la ciudadanía por ciertas decisiones en torno como a, a este proceso que se ha ido llevando. Entonces, está complejo todavía cómo poder armar una unidad en cuanto a esta enorme desconfianza que existe. Y de hecho, si ustedes han visto los debates actuales que se está desarrollando en Chile con respecto al proceso constituyente, la pregunta es cómo poder incluir independientes como algo heterogéneo y como que si fuera simplemente algo bueno por el simple hecho de ser independiente y que nos muestra esa desconfianza con la política en general y con lo político, con este espacio de toma de decisiones. Entonces, ese es un momento súper complejo que tenemos que de alguna manera sobrellevar y volver a tener confianza. Por eso yo les decía al principio de mi intervención que tenemos una paradoja todavía. Pues, ¿cómo es capaz el movimiento social de entregar y entregarse en una cierta como participación institucional, pero también los políticos y el mundo político en general, cómo también es capaz de dar espacio para que la ciudadanía participe de alguna manera? Porque lo que se quiere también un poco es dejar de lado la antigua forma de hacer política en la cual ciertos grupos como técnicos o especialistas eran los encargados de tomar las decisiones. Pues y ahí, en la medida que se pueda resolver esa tensión, es cómo se va a llevar el proceso político en claro. Entonces ahí, en eso todavía tenemos mucho que trabajar. Ya vienen las elecciones muy pronto, pero todavía está ahí la disputa de cómo poder lograr esa unidad política de un proyecto, ¿ya? Común. Aún así, hay una historia de demandas que permiten saber cuáles son los elementos que están en tensión: salud, AFP, educación, regionalización, recursos naturales, explotación, ¿sí? Nuevas formas de producción. Son temas que están en la mesa y que son necesarios sí o sí tocar en la nueva constitución. El tema de las aguas. Chile está viviendo una sequía impresionante, que es parte también un poco del modelo de producción que tenemos. Entonces, todos esos temas sí o sí tienen que estar en la mesa. Y ahí hay un montón de personas que han ido representando estos tipos de temas que podrían estar perfectamente en esta mesa para poder debatir y para poder definir el proyecto que queremos de aquí en adelante como país. Entonces, es un tema que todavía está abierto, y que en estos pocos meses tiene que de alguna manera desarrollarse y generar una cierta cohesión, ¿sí? Aún así, en términos políticos como de líderes, yo todavía no veo claro un líder así como carismático, que sea capaz de coordinar un, un movimiento un poco más allá, pensándolo como Rafael Correa, y que sea capaz de generar no sé, pues, un cierto devenir político de una organización. Eso todavía está en cierne y ya serán los próximos meses, veremos quiénes son o quiénes pueden participar de ese debate. Solo un alcance que justamente da a no jugársela o a no encontrar a alguien por desafección, desesperanza, Sí, porque ha sido muy negligente la clase política chilena. O sea, ha llegado sí. tarde siempre, digamos que. Es una característica, ¿no? Claro, pueden hacerlo mal, lo hacen mal, pero yo quiero plantear dos temas.
a mí me parece que la sociedad chilena, el sistema político de partido, es un poco más coherente, tiene alguna lógica, de alguna medida, siempre un poco más tirado a la derecha, pero podemos decir hoy en día con el Frente Amplio, con la bancada del Partido Comunista, del Progresista, etcétera, existe alguna coherencia ideológica de acción y política expresada en institucionalizada, que la sociedad chilena tiene noción de que el Partido Comunista no es igual al partido de la UDI, por ejemplo. No es igual a la democracia cristiana. Entonces, puede que los partidos nuevamente se apropien del proceso, o la sociedad a sí misma, como por ejemplo, vuelvo a sacar el caso del Colegio de Médicos, pueda crear su propio líder y desde ahí finalmente matar y enterrar, como salió en algunos diarios, enterrar la constitución de Pinochet y todos sus monigotes, ¿no? Y eso. Bueno, el último Además, punto es que votaron muchos jóvenes, sí. y esos jóvenes no van a votar por lo mismo de siempre. Y además también da miedo decir como un líder o lideresa, porque cuando uno lo nombre ya lo termina matando, porque también esa figura es algo súper complejo en el escenario actual, po. Entonces, líder que se pone, líder que se funa. Entonces, no, en este momento actual es muy difícil todavía como llegar a ese tipo de análisis. Todavía es necesario generar ciertas confianzas, tanto desde los movimientos políticos, con la ciudadanía, la sociedad civil movilizada, para poder pensar en un proceso un poco posterior. Sí, yo ahí quisiera agregar a lo que han mencionado Miguel y Víctor, y un poco también extrapolándolo y en clave regional, es que precisamente en estas conflictividades que ya mencionamos existieron en 2019 en los distintos casos, eh, un actor que evidentemente siempre estuvo en primera línea han sido los movimientos sociales y varias organizaciones de la sociedad civil, en algunos casos también ciudadanía que digamos, no, usualmente no están identificados, son parte de estos grupos, pero que también participaron, digamos, de las protestas, incluso desde diferentes frentes. Por ejemplo, me refiero a voluntarios médicos, por ejemplo, que hicieron una labor extraordinaria y que han dado ese respaldo a las primeras líneas, como comentaba hace un momento Víctor. Pero yo creo que efectivamente, y ya en el caso que tal vez podemos ver cómo se ha capitalizado, digamos, este estallido, esta rabia social, es el caso de Bolivia, por ejemplo. Y en el caso de Bolivia lo que hemos visto es que evidentemente, además por las condiciones históricas de formación del movimiento y cómo está nutrido el mismo, evidentemente, digamos que todo caminó hacia una inclinación de sus movimientos sociales, del movimiento indígena, hacia el movimiento al socialismo, hacia el MAS y del presidente Luis Arce. No olvidemos también que para esto fueron factores preponderantes las masacres de Sencata, por ejemplo, ¿sí? Que son puntos de irrupción. Entonces, en el caso de Bolivia, por ejemplo, hemos visto que es el movimiento al socialismo el que, si se quiere, ha capturado todo el proceso que se dio desde el golpe de Estado de 2019 de Áñez hasta las elecciones. Pero efectivamente, por ejemplo, en el caso chileno, todavía no está muy claro, y ahí reafirmo lo que decía Víctor, por ejemplo, si es que los partidos políticos o qué partidos políticos podrían justamente capturar todo lo que se organizó desde octubre de 2019 y antes, obviamente. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, para ir también matizando, efectivamente, el movimiento indígena, por ejemplo, fue uno de los actores, fue el actor más relevante en realidad de las protestas de octubre, pero también hay otros actores y actores políticos que estuvieron prestos para, en algún punto determinado, buscar justamente capturar estos momentos de efervescencia y de victoria política. Habrá que ver qué pasa ya en el tema de las elecciones. Acá hay un candidato del movimiento Pachacuti, pero también sabemos digamos, las rupturas y las divergencias que existen entre la cúpula del movimiento indígena con las bases,
y también quién, por ejemplo, estuvo liderando esas protestas de octubre. Entonces, habrá que ver, me parece que no se puede generalizar, digamos, pero lo que sí queda claro es que los movimientos sociales efectivamente cumplieron un rol preponderante en estas manifestaciones, y sería interesante justamente ver cómo esos movimientos sociales también pueden transformar esa participación, ese rol que tuvieron ya en términos políticos, no, como digo, hay casos en los cuales ya podemos adelantar cosas como Bolivia, casos como el de Chile, en el cual todavía tenemos un futuro en construcción. Esto no se terminó con la victoria del apruebo, y ahí creo que el reto no solo para los colegas chilenos con quien comparto este panel, sino para la sociedad chilena en general, es justamente ver y tratar de encadenar y materializar también esa emergencia de nuevos actores que no están relacionados con los partidos políticos, sobre todo con los partidos políticos tradicionales. Eso. Doy la palabra a Verónica. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Gabriel, y muchas gracias a los panelistas. Qué interesante tema. Por suerte lo vamos a tener grabado en nuestras redes para poderlo socializar aquí en nuestros espacios. De verdad, muy interesante lo que plantean. Claro, cuando uno piensa en un momento constituyente, siempre es pensar también en un momento refundacional, como bien lo señala. Y cuando uno estudia Chile, y esto en todas las facultades de economía o de ciencia política, sabemos que Chile pues fue el país de los experimentos, ¿no? Experimentos tanto políticos como económicos. Entonces me pongo a pensar y digo, bueno, ¿será que esta nueva experiencia que estamos viviendo los latinoamericanos con un Chile que se repiensa a sí mismo y que repiensa también esa prolongación civil, vamos a decir, de esa gobernabilidad militar, que a pesar de la concertación que se vivió en estos años, pues prácticamente ha sido esa misma lógica, ¿no es cierto?, vertical, caudillista, y que no se ha logrado salir totalmente de esa lógica. ¿Será que esta nueva experiencia logra fundar también una nueva forma de pensar una sociedad más incluyente? Y ahí les pregunto, ¿será que estamos pensando también en un nuevo modelo económico, ¿sí?, que de alguna manera pues dé cuenta el fracaso que ha sido el neoliberalismo, no solo para los chilenos, sino para toda la región? O sea, estamos hablando de uno de los países más desiguales y, si no me equivoco, quizás el más desigual de la región. Leía en los datos de la CEPAL que creo que el 20%, no, el 20% más rico, ¿no? La esperanza de vida, ¿no es cierto?, la diferencia de esperanza de vida entre los más ricos y el quintil más pobre puede ser hasta de 20 años, ¿sí? En uno de los países ejemplos, vamos a decir, de los logros neoliberales. Entonces aquí me pregunto, ¿será que esa nueva apuesta que están haciendo los chilenos por repensar, ¿sí?, un país mucho más abierto para las grandes mayorías, también es repensar el modelo económico? ¿Y quién dice el modelo también político? Porque ahí le escuchaba un poco a Víctor, dice él, bueno, no tenemos en este momento un liderazgo fuerte que pueda conducir este proyecto. Yo me pregunto, ¿de verdad, Víctor, necesitamos ese liderazgo fuerte que conduzca este proyecto? ¿No serán suficientes las muestras que tenemos, no solamente en Chile, sino en varios países, donde quizás estamos viendo que ese liderazgo fuerte ya no es necesario para repensar una sociedad más incluyente, más horizontal? Y vuelvo al caso ecuatoriano, ¿sí? Quizás precisamente en confiar en que una sola persona puede darte la solución, puede ser el fracaso de proyectos progresistas que de verdad estén pensando en incluir a varios sectores de la sociedad. Eso nada más, chicos. Gracias. No sé si ahí me puedan dar algunas líneas de ese modelo. Gracias. Una de las cosas que se repite harto dentro de las redes sociales y también como de la protesta en general es que esto no ha terminado con el plebiscito, como que la protesta continúa. Y si es así, y si las protestas y el movimiento social es capaz de permanecer a pesar de que se viva un proceso constituyente, es posible pensar una nueva forma de organización social en la cual tal vez no sea necesario pensar en un líder o lideresa que sea capaz
reorganizar este proceso, porque una de las cosas que se ha visto en la historia en general de las movilizaciones en Chile es que en la medida que existían líderes o lideresas, los procesos siempre eran coaptados y eran frustrados. Y eso se vivió con el movimiento estudiantil, se vivió con el movimiento en Aysén, se vio con el movimiento en Punta Arenas. Entonces, por eso existe un cierto temor a la representación política a través de líderes o lideresas, porque existe una historia en la cual los procesos o los movimientos en general fueron cooptadas por partidos políticos en cada una de sus demandas, en el 2011, 2006, 2012, en Aysén, etc. Entonces, ahí viene la desconfianza, y esa desconfianza solamente puede también salir en la medida que también los partidos políticos entreguen otra forma también de unión o de vinculación con los movimientos sociales, porque si quieren simplemente tratar de cooptar y tratar de representar la posibilidad de unión es difícil. Sí, quizás cuando hacía la pregunta era precisamente eso, ¿no? Pensar en que ese nuevo modelo constituyente pues también nos dé la posibilidad a los latinoamericanos de repensar en nuevas formas de, pues sí, de constituirnos política y económicamente un poco más libres, ¿no? Pero sí, creo que va a ser un momento esperanzador para toda la región. ¿Puedo responder? Sí, gracias. Ojalá, Miguel y Sí, Francisco. no, muy decidora tu pregunta. A la larga, gran parte de los chilenos que tuvieron emociones bastante agitadas el día domingo compartieron esto con varios vecinos de la región, que a veces por cosas de fútbol y temas históricos no nos llevamos tan bien, pero valoro mucho la recepción. Me hablaron varios amigos, Gabriel y otros amigos los conocimos en relaciones exteriores, ciencia política, desde Europa, Estados Unidos, etc. Ven con mucha esperanza lo que pueda pasar por Chile y claro que está el miedo de decepcionar esa intención o anhelo de construir un mundo para 100 años más, que rompa con los traumas de nuestros padres y con los errores, etc. Y creo que para que caiga el Imperio Romano tiene que caer un César. Y Donald Trump, un empresario que muy parecido a Piñera, de hecho le copió a Piñera, se toma la agenda y se hace del poder de uno de los países más influyentes del mundo, termina por ser el César que todos queremos ver caer. En la psiqui, en el pensamiento latinoamericano, que es más producto del mestizaje, que es producto del proyecto más español, portugués en esta zona, tomamos muy de mala forma esta actitud racista de Donald Trump. Tomamos distancias totales. Yo creo que cuando hablaban de que el 2019 fue un año particularmente violento, ese tipo fue el que hizo la amenaza más violenta, que empezó a generar esta idea de que iba a invadir Venezuela, esta idea de que no iba a dudar de tirar bombas y todo el sacrificio humano que eso podría significar. Acá en Chile hicimos una actividad, un gran acto político-cultural por el derecho de vivir en paz, le pusimos. Y contamos con la canción de Víctor Jara, que también se hizo muy conocida, pero esto estoy hablando marzo de 2019. Ahí ya le dijeron a Sudamérica te viene la guerra. Como nos dijo el presidente Sebastián Piñera, nos amenazó a todos después de no hacerle caso. Y aquí yo un poco difiero con el ánimo de debatir, ¿no? Que los partidos políticos nacen cuando existe un mal gobierno. Si existe un buen gobierno, nadie tiene ganas de tomarse el poder ni sacar a este tipo. Lo que pasa con Estados Unidos con Trump. Tan mal es el gobierno que más gente se ha politizado. El socialista Bernie Sanders entró con fuerza a disputar el status quo, no lo logró, pero chuta, está Kamala Harris. Otra perspectiva de lo que es Estados Unidos. Entonces, los partidos nacen cuando existe malestar con quien gobierna. Y veo en Chile una alta tasa de jóvenes y no tan jóvenes que se están sumando a los partidos. Lamentablemente, ya lo cooptó. O sea, todo este proceso fue creado por los partidos políticos y la gran derrota es el segundo voto, porque estaba el apruebo o rechazo. La otra papeleta decía convención constitucional, convención mixta, que era la mitad parlamentario. Los propios parlamentarios definieron esa papeleta, diciendo, oye, ¿quieren que la escribamos nosotros? Y el pueblo de Chile le dijo masa que no tampoco. O sea,
apabullantemente no, que la escriban otras personas. Entonces, creo que es un gran momento para que todas las iniciativas de movimientos sociales creen, por ejemplo, un nuevo partido. Desbaraten los partidos que ya existen, sé que ya están militando, pero no podemos como caer en el discurso pinochetista de que los partidos son malos per se, que intentan apoyarse, porque esa es su tarea. Su tarea es tratar de reunir a todos los dirigentes de todas las diversidades posibles. Va a ser rol de los partidos definir en sus listas dirigentes sociales, dirigentes que tengan trayectoria en el mundo social y que no sean independientes de última hora, personas que tengan opinión respecto a la ciencia, a la economía, a la ecología. El tema feminista totalmente requerirá que los partidos cumplan su rol. Y cumplir su rol es justamente asegurar representatividad. A ese desafío desconfiamos, sí. Van a poner las mismas caras, puede que sí, puede que no. Pero a la vez la gente va a tomar esa decisión. Si vota por los 30 años o vota del pasado o vota por los 30 años del futuro. Eso. Bien, Vero, creo que en realidad tu pregunta es la macro pregunta que tenemos todos en la región y también fuera de ella. Hemos pensado que el neoliberalismo caía como modelo económico con la crisis del 2008 y no pasó. Hemos pensado, digamos, que el neoliberalismo, digamos que lo que sí es cierto, por ejemplo, ahora es que también ya un poco nos quitamos esa venda de los ojos en tener en el imaginario al modelo neoliberal, económico y político de Chile como esa referencia de desarrollo, ¿no? Porque habría que entender desarrollo para quién y para quiénes son los grandes ganadores y quiénes son los perdedores, ¿no? Evidentemente de un modelo así. Entonces me parece que es una pregunta bastante compleja porque también el modelo económico, a pesar de los momentos que ha enfrentado, digamos, de crisis, se ha reinventado. Lo que sí es cierto es que es un modelo que es altamente excluyente, que puede tener algunos números que son bastante simpáticos y maquillan, sobre todo números que les gusta a los mercados, ¿sí? Pero que efectivamente en términos sociales no reflejan ni de lejos condiciones de un desarrollo incluyente, más redistributivo, si se quiere, más horizontal, como lo mencionabas. Y entonces ahí creo que está justamente el reto que mencionaron también en su punto Miguel y Víctor, ¿no? Es decir, cómo nos pensamos y cómo efectivamente la constituyente creo que sirve justamente para eso, es decir, para marcar las nuevas reglas de juego, las líneas de la cancha sobre las cuales vamos a jugar, que en el caso de Chile obviamente que eran insostenibles ya, por todos los casos y por las cosas que mencionaba, por ejemplo el tema de privatización de servicios públicos. Entonces, me parece que esa es como la gran pregunta que queda al debate, no creo que hay una sola respuesta, hay varias respuestas y también es algo que está en constante desenvolvimiento, desarrollo, si se quiere, y que nosotros como cientistas sociales, digamos, lo que podemos apuntar es justamente tratar de hilvanar el análisis de una manera que nos lleve a una profundización de esas salidas, de esas alternativas que pueden existir, que son más o menos viables, pero que efectivamente nos permitan superar esta característica para mí de América Latina que es simplemente insostenible, que sea América Latina y el Caribe la región más desigual del mundo en términos económicos. Al menos en eso me parece que tenemos que hacer un gran esfuerzo y bueno, para eso este tipo de debates creo que contribuyen mucho. Muchas gracias, Francisco. Bueno, vamos ya a ir cerrando, no sin antes agradecer de manera muy sincera a nuestros ponentes, a Víctor, a Miguel, a Francisco. Creo que ha sido un debate, una discusión bastante rica, bien argumentada, entretenida, y creo que en efecto tenemos mayor claridad
por un lado, de esos matices y la complejidad propia de un proceso y de un momento histórico en Chile que, como decía Verónica, como decía Miguel, lo estamos siguiendo en el resto de América Latina y en el resto del mundo con mucha expectativa. Ciertamente es todavía un punto más de un proceso que se está construyendo, ¿no es cierto? Que es necesario tener este tiempo como el que hemos tenido ahora para tratar de comprender estos procesos que nos unen, porque como hicimos el análisis, la discusión con gran apoyo de Francisco, hay muchos puntos que se conectan con problemáticas, con procesos de toda la región. Entonces, creo que seguramente en algún otro momento habrá otro foro sobre temas parecidos. Les agradezco, les recuerdo también que se va a retransmitir esta sesión, este foro el miércoles, si luego me confirma Maru y Verónica. Y pues muchas gracias también a Vero y a Maru que han estado como parte del equipo, el grupo haciendo preguntas. Eso, me despido. Muchas gracias, Gabriel. Estén muy bien Gracias, todos. Víctor, Francisco, Miguel. Gracias a usted. Ojalá les tengamos próximamente en otro foro. Chao. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Una buena Yo noche quería a todos. conocer Esmeralda. Claro. Sí, seguro. Genial. Venga. Galápagos, pero ya eso es soñar mucho, ¿no? No, ven, la próxima. Esmeralda es un buen cocado de camarón, pilas. Eso es. Justo ahorita Post-pandemia, está... post-pandemia. Los gritos. No, los ahorita en la gritos. pandemia está súper bueno los vuelos a Galápagos, aprovecha. ¿En serio es? Les esperamos baratísimo. chicos, en Bueno un saberlo, próximo bueno foro. Les traemos a Ecuador próximamente. Para que Un nos... abrazo a todos. Listo, De la- chicos. Chao, Abrazos. Verónica. Gracias. Chao. Mario Francisco.